La mayoría de las personas no desaparecen sin más, dejan algo atrás. Una llamada, un mensaje, una razón. Lizzie Marriott siempre se aseguraba de eso, nunca dejaba a nadie con dudas. Hasta que una noche lo hizo. Salió para encontrarse con una amiga, alguien en quien confiaba, y prometió que estaría de regreso en casa antes de la medianoche. Pero nunca regresó. Y lo que realmente sucedió esa noche no fue algo al azar, no fue un desconocido. Fue planeado. Y comenzó con alguien que Lizzie pensaba que era de confianza. Lizzie Marriott, conocida por todos como Lizzie Marriott, nació en Westboro, Massachusetts, en 1993. Ella tenía un plan claro para su futuro. Lizzie Marriott quería estudiar biología marina, amaba la vida marina y quería hacer carrera en ese campo. Después de graduarse de la Westboro High School, en 2011 se mudó a New Hampshire para asistir a la Universidad de New Hampshire. Y si le preguntabas a cualquiera que la conociera, todos te dirían lo mismo. Lizzie Marriott era amable, fácil de tratar, el tipo de persona que hacía que la mayoría de la gente se sintiera cómoda al instante. Siempre estaba sonriendo y siempre traía energía a cualquier lugar al que llegaba. Le encantaba conocer gente nueva y a veces era un poco excesivo. En ese momento, Lizzie Marriott vivía con su tía y su tío en Nuevo Hampshire, mientras que sus padres seguían en Massachusetts. Y cuando se mudó, su casa cambió un poco. Se sentía más alegre y luminosa, como si todo tuviera un poco más de vida. A sus tíos les encantaba tenerla cerca y no podían estar más felices de que viviera con ellos. Bueno, ella se adaptó rápidamente, consiguió un trabajo en Target y también era voluntaria en el New England Aquarium en Boston. Incluso en el trabajo, todos notaban lo alegre que siempre era. Era simpática, extrovertida y justo el tipo de persona que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Bueno, Lizzie Marriott también tenía una relación con una mujer llamada Brittany. Todo en su vida parecía ir hacia adelante. Era estable, normal y seguro. Pero esa confianza, esa apertura con las personas, terminaría cruzando su camino con el de alguien que la veía de una manera muy diferente. Y en octubre de 2012, Lizzie Marriott desapareció. Era el 9 de octubre de 2012, y el día fue bastante normal para Lizzie Marriott. Tenía clases en la tarde y quería ir a ver a una amiga del trabajo después. Cosas bastante normales. Así que fue a sus clases y luego le mandó un mensaje a su novia Brittany para decirle que iba a reunirse con una amiga en su departamento en Dover. No solo eso, también le dijo a sus tíos que iba a ver a esta amiga. Así que no era algo de último minuto ni un secreto. Dejó una nota para sus tíos en la mesa, con su letra característica, diciendo que había salido y que regresaría alrededor de la medianoche, más o menos. Ahora, Lizzie Marriott tenía una vida social bastante activa, pero eso no significaba que fuera del tipo de persona que no le avisaba a nadie a dónde iba. Ella siempre le avisaba a sus tíos, amigos y a sus padres en casa a dónde iba, así que sus tíos no le dieron importancia. Pero la medianoche pasó y el 9 de octubre dio paso al 10 de octubre, pero Lizzie Marriott no regresó a casa. Sus tíos se despertaron y se sorprendieron al descubrir que ella aún no había llegado a casa. Ella no estaba en su habitación, sus cosas estaban intactas, y para su sorpresa descubrieron que ni siquiera había regresado al trabajo. Ella tenía un turno en Target esa mañana, y luego sus clases serían en la tarde y en la noche. Pero Lizzie Marriott no había llegado al trabajo, lo que solo hizo que sus seres queridos se preocuparan aún más. Tampoco se había comunicado con Brittany, ni siquiera con sus padres, desde la noche anterior, y esto era realmente extraño. Brittany y todos los demás empezaban a tener ese presentimiento y sabían que tenían que involucrar rápidamente a los padres de Lizzie Marriott y a la policía. Esto no era propio de ella. No faltaría al trabajo sin avisar, ni llamaría o enviaría mensajes a nadie durante tanto tiempo. Y por suerte, la policía tomó nota de la desaparición de Lizzie, de 19 años, de inmediato. La reportaron como desaparecida y comenzaron su búsqueda de inmediato. Sus padres también hicieron el viaje de 2 horas hasta New Hampshire y de inmediato empezaron a preguntar a la gente por todos lados. Se ofreció una recompensa por cualquier pista posible y buscaron en todos los lugares que se les ocurrieron. Y mientras tanto, la policía tenía una pista propia. Sabían que Lizzie iba a encontrarse con una amiga, y con esa información, en ese momento, la amiga podría haber sido la última persona en ver o interactuar con Lizzie, así que se dirigieron a la casa de esa amiga. Encontrar a esta amiga de Lizzie fue fácil para los investigadores. Todos sabían quién era.
Era una mujer llamada Catherine McDonagh, y no solo era amiga de Lizzie, sino también su compañera de trabajo en Target. Verás, Lizzie apenas había empezado a pasar tiempo con Catherine, y siendo la persona amigable y accesible que era, se hacía amiga de todos. Catherine había invitado a Lizzie a su departamento en Dover, y el plan era cenar, pasar el rato y hacer algunos mandados. Bueno, la policía tuvo una pequeña charla con Catherine, y según ella, Lizzie tampoco llegó ahí. Ahora, la verdad es que Catherine estaba algo decepcionada por eso. Invitó a Lizzie a su casa, la esperó, pero nunca llegó. Esto hizo que Catherine tuviera que hacer los mandados por su cuenta. Así que para los investigadores, esto fue otro callejón sin salida. Estaban seguros de que Catherine tendría algo, literalmente cualquier cosa, que les indicara a dónde había ido Lizzie. Pero ella estaba tan desconcertada como ellos, así que volvieron al punto de partida. Pero la policía realmente estaba desconcertada en este punto, así que incluso pidieron la ayuda del FBI. Y mira, la cosa es que, aunque no pudieran localizar a Lizzie, bueno, al menos la policía solo quería encontrar su auto. Ella lo había manejado para ir a ver a su amiga, así que seguramente su auto tendría algún tipo de pista. Pero su auto había desaparecido tan misteriosamente como ella. Así que esto era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero la policía redobló la búsqueda de su auto, y no pasó mucho tiempo antes de que lograran encontrarlo. Pero estaba en un lugar muy peculiar. Verás, su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento de la Universidad de Durham. Esto de alguna manera corroboró la versión de los hechos de Catherine. ¿Entonces no fue a Dover para encontrarse con Catherine en absoluto? ¿Y qué estaba haciendo en la Universidad de Durham? Y lo más importante, ¿dónde estaba ella cuando su auto estaba, bueno, aquí, de todos los lugares posibles? La policía sí les preguntó a sus padres, parientes y amigos si ella conocía a alguien en la Universidad de Durham, pero todos estaban confundidos. Ella no conocía a nadie que fuera ahí, al menos hasta donde ellos sabían. Entonces, ¿qué hacía su auto en un lugar tan lejos de donde se suponía que debía ir? La policía y todos los demás necesitaban respuestas porque el tiempo se estaba acabando y Lizzie seguía desaparecida. Después de encontrar el auto de Lizzie, pero no a Lizzie, la policía revisó los registros de su teléfono y la ubicación de su celular. Y aquí es donde surgió una prueba clave en su caso. Según la ubicación de su teléfono, Lizzie estaba en el área de Dover alrededor de las 10 p.m. o un poco después. Ahora, esto era extraño, porque según Catherine, ella no la había visto esa noche porque nunca fue a Dover. Pero ahora, la ubicación de su teléfono decía algo completamente diferente. La policía también buscó en cuerpos de agua cercanos y utilizó tecnología avanzada de sonar y cámaras para encontrar algo, cualquier cosa que pudiera encaminarlos a resolver el caso de Lizzie. Pero aún así, no encontraron nada. Para este momento, la policía ya sospechaba mucho de Catherine gracias a la nueva revelación sobre la ubicación de su teléfono. Simplemente no pudieron encontrar nada incriminatorio contra ella todavía. Pero eso cambió cuando, tiempo después, arrestaron a alguien. Pero no es lo que piensas. Catherine no fue la que arrestaron. Era un hombre de 29 años, y su nombre era Seth Massaglia. Pero no es que Seth fuera un desconocido. No, él y Catherine en realidad se conocían muy bien porque Seth era el novio de Catherine. Y según él, también estuvo presente esa noche en el departamento con Catherine. Contrario a lo que Catherine había estado asegurando todo este tiempo, diciendo que Lizzie nunca llegó a su departamento en Dover, Seth tenía algo diferente que decir. Según Seth, Lizzie estuvo en el departamento esa noche en que desapareció. ¿Pero qué está pasando realmente aquí? ¿Quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Y si Lizzie estuvo en el departamento, como dijo Seth, ¿dónde estaba ahora? Bueno, aquí fue donde las cosas tomaron un giro muy oscuro. Mira, Seth también se graduó de la Universidad de Nuevo Hampshire, igual que Lizzie, que estudiaba ahí, y de hecho él estudió teatro. También era instructor de artes marciales y tenía cinturón negro en karate. Pero había algo mucho más oscuro y retorcido en Seth que solo mostraba a las personas cercanas a él, como sus parejas. Seth era alguien que ejercía e imponía el control a puerta cerrada, y le gustaban las parejas sumisas y dóciles. Ahora, Catherine sabía sobre esto, y un vistazo rápido al historial de Internet de Seth demostró que los sitios web para adultos que visitaba, bueno, también demostraban cuáles eran sus deseos. Y usaba el alias de Dark Kaiser en estos sitios web, así que es seguro decir que las cosas eran bastante perturbadoras.
Y por cierto, el nombre Dark Kaiser, bueno, en alemán, Kaiser básicamente se traduce como gobernante o emperador, y algunos podrían traducirlo como dominador. Ahora, para colmo de todo esto, se informó que Seth era violento y abusivo con sus parejas íntimas. Una de sus exparejas en realidad se presentó y declaró que Seth se convertía en otra persona si no se satisfacían sus necesidades. Básicamente Seth era alguien que pensaba que las mujeres estaban obligadas a darle lo que él quisiera, cuando él quisiera y como él quisiera. Y si ella se negaba por cualquier razón, entonces Seth se volvía violento y recurría a la fuerza. Así era Seth. Ahora, Catherine era su novia actual, y los dos habían visitado varios sitios web para adultos buscando otra pareja sumisa para cumplir sus fantasías en la habitación. Ahora, considerando el pasado de Seth, no sabemos si Catherine participaba voluntariamente en todo esto o si Seth la estaba obligando. Pero los hechos son los hechos, y tanto ella como Seth han estado visitando estos chats en línea para intentar encontrar, según lo que puedo entender, a una tercera persona para llevar a su habitación. Pero me estoy adelantando un poco, porque para este momento, la policía ya había arrestado tanto a Seth como a Catherine y los estaban interrogando por separado. Fue entonces cuando Seth le dijo a la policía que Lizzie estaba en su departamento, y según él, al principio, todo era divertido. Los tres vieron una película, hablaron y jugaron una partida de póker. Pero luego, de la nada, Seth sugirió que tuvieran intimidad entre ellos, lo cual hicieron, pero fue durante este acto que algo sucedió, y Lizzie perdió la vida. Seth no explicó exactamente qué pasó, solo le dijo a la policía que en un momento ella estaba viva y al siguiente ya no lo estaba. Esto realmente asustó a Catherine y a Seth, y decidieron deshacerse de Lizzie en lugar de llamar a la policía para que el crimen no se les atribuyera a ellos dos. Pero ¿cómo llegaron siquiera a esa conclusión? No lo entiendo. Pero bueno, cuando Seth y Catherine se dieron cuenta de lo que realmente había pasado, o mejor dicho, de lo que habían hecho, decidieron deshacerse de Lizzie y hacer todo lo posible para borrar sus huellas. Así que llevaron a Lizzie, que no respondía, a la isla Pierce, la arrojaron al río Piscataqua, luego abandonaron su auto en un estacionamiento cualquiera de una universidad y simplemente se fueron. Si la policía ya estaba sorprendida antes, ahora estaban oficialmente atónitos. Ver a Seth describir toda esta escena sin ninguna emoción ni remordimiento fue muy difícil de digerir. Era como si solo estuviera resumiendo una película que vio la semana pasada. Nada en su comportamiento parecía sugerir que había quitado la vida a alguien, pero eso era exactamente lo que había hecho. Pero la policía ahora sabía que esto era devastador. Lizzie se había ido y no la iban a encontrar con vida, o probablemente ni siquiera la iban a encontrar. Mira, el río Piscataqua es enorme, y los restos de Lizzie podrían estar en cualquier parte a estas alturas, si es que todavía existían. Aunque la policía sabía que probablemente esto era una causa perdida, enviaron equipos y buzos para buscar a Lizzie después de esta confesión, pero no tuvieron éxito en encontrarla. Esto fue un golpe muy duro para sus seres queridos. El hecho de que estuviera desaparecida ya era bastante difícil, pero ahora esto era casi imposible de soportar. Pero se puede decir con seguridad que la policía no creía todo lo que Seth estaba diciendo. Ahora, ellos creían que él sí la había asesinado, pero pensaban que no fue un accidente. La policía estaba segura, dado el historial violento de Seth con las mujeres, de que algo malo había pasado en ese mismo departamento, pero creían que fue intencional. Porque escuchen esto, la noche en que Lizzie estuvo en el departamento, los vecinos de Catherine y Seth escucharon los gritos fuertes de una mujer. Y esto, obviamente, no parecía ser algo que sucedió accidentalmente durante una interacción agradable. Lo que sea que haya pasado en ese departamento fue trágico. La policía solo necesitaba descubrir exactamente qué era lo que les faltaba, y lo hicieron. En los teléfonos de Seth y Catherine. Lo que encontraron en sus teléfonos lo cambió todo. Mientras la pareja estaba tras las rejas y la policía ya sabía con certeza que Lizzie no iba a regresar, armaron su caso porque esta pareja iba a ser juzgada. Habían dado diferentes versiones de sus historias, y sin aburrirte con todos los detalles irrelevantes, tanto Seth como Catherine insistieron en que las relaciones entre los tres eran consensuadas y que Lizzie perdió la vida trágicamente como resultado de un accidente durante el acto. Pero aquí está el asunto. Los mensajes de texto entre Seth y Catherine contaban una historia completamente diferente y era realmente perturbadora. La parte sobre las fantasías de Seth y Catherine, esa parte era cierta. Ellos estaban buscando activamente parejas para llevar a cabo sus fantasías en su dormitorio.
Pero esta vez, Seth quería que Catherine trajera a una amiga suya para una experiencia diferente. Básicamente, Seth quería tener relaciones con la amiga de Catherine. Mientras ella se sentaba ahí y veía cómo sucedía todo. Ahora, de nuevo, no sabemos con certeza si Catherine estaba totalmente de acuerdo con esto o si la estaban obligando a hacerlo, pero eso fue lo que pasó. Así que, obedeciendo la petición de Seth, Catherine sugirió nada menos que a su nueva amiga del trabajo, Lizzie Marriott. Pero el asunto es que Lizzie no sabía nada de este arreglo. Ella estaba en una relación exclusiva con Brittany, y hasta donde sabemos, no era de las que cruzan los límites. Ella estaba perfectamente bien con su relación y el rumbo que llevaban. Así que cuando Catherine invitó a Lizzie a su departamento para una noche divertida, Lizzie realmente pensó que solo iban a estar las dos solas en el departamento y que iban a tener una noche de películas o algo así. Pero todos sabemos a estas alturas que la invitación de Catherine no era nada inocente. Catherine ni siquiera se molestó en preguntarle a Lizzie sobre la fantasía en la que estaban a punto de participar. Simplemente dio por hecho que Lizzie aceptaría cualquier cosa, ya que eran amigas. Todo esto es tan difícil de entender, pero aquí estamos. Así que Lizzie llegó al departamento y tuvo su primera sorpresa de la noche cuando se dio cuenta de que el novio de Catherine también se uniría a ellas. Ahora, ella no pensó mucho en eso, porque al principio Seth no le dio ninguna vibra extraña. Los tres se sentaron, vieron una película, pero en algún momento los tres empezaron a jugar póker. Y se impuso una regla en la que la persona que perdiera cada vez tendría que quitarse una prenda de ropa. Pero el asunto es que Lizzie no era muy buena en el póker. Obviamente, estaba perdiendo. Y fue entonces cuando Seth sugirió que Catherine y Lizzie... Bueno, Lizzie puso un límite ahí mismo. Pero con la negativa de Lizzie, Seth se quedó callado, molesto. Pero no hizo nada de inmediato. Pero después de unos momentos, simplemente se levantó en silencio, fue a su habitación, agarró una cuerda y unos guantes y regresó a la sala donde estaban Lizzie y Catherine. Luego se sentó detrás de una desprevenida Lizzie y cuando ella menos lo esperaba, pasó a la acción. Ató a Lizzie, hizo lo que quiso con ella y todo el tiempo, Catherine solo miraba. Ni siquiera puedo imaginar cómo debió sentirse Lizzie al ver a su amiga sentada frente a ella, sin hacer nada para detener esto. Ella solo se quedó sentada ahí, mirando y observando cómo la peor noche de la vida de su amiga se desarrollaba frente a sus ojos, y no hizo nada. Pero una vez que la policía reunió toda esta historia, registraron el departamento, que por cierto estaba hecho un desastre, y lograron encontrar ropa que pertenecía a Seth, con el ADN de él y de Lizzie. Pero las cosas estaban a punto de ponerse aún más locas, porque después de acabar con la vida de Lizzie, Catherine y Seth llamaron a algunos de sus amigos para que les ayudaran a limpiar. Simplemente los llamaron como si fuera un martes cualquiera y necesitaran ayuda para mover un sillón. Pero dos personas, Roberta Gerkin y Paul Hickok, llegaron al departamento y vieron lo que Seth había hecho. Y según ellos dos, Seth afirmó que, cito, esta vez las cosas se habían salido de control porque, cito, perdió la noción de lo que hacía. Ahora, por suerte, las otras personas no participaron en deshacerse del cuerpo de Lizzie, pero tampoco le dijeron nada a la policía. Simplemente le dijeron a Seth y a Catherine que llamaran a la policía y se fueron del departamento sin involucrarse en esto para nada. Digo, bien por ellos por alejarse, supongo. Pero ellos mismos debieron haber llamado a la policía. Ahora, esto no es culpa de nadie más que de Catherine y Seth. Pero si tan solo Roberta y Paul hubieran llamado a la policía, este caso se habría resuelto mucho más rápido. Seamos honestos. Pero eso no pasó. Cuando Seth y Catherine se dieron cuenta de que tendrían que encargarse ellos mismos de Lizzie, la escondieron en una maleta, llevaron su auto al lago y arrojaron su cuerpo al agua. Luego, procedieron a abandonar su auto en el estacionamiento de la Universidad de Durham para despistar a los investigadores. Y cuando se deshicieron de todas las pruebas, simplemente lo tiraron todo en los contenedores de basura. Esta terrible experiencia les tomó horas y finalmente llegaron a casa alrededor de las 6 de la mañana del 10 de octubre. Según Catalina, Seth estaba emocionado y satisfecho con lo que había hecho. No sentía ningún remordimiento. Este hombre en realidad estaba orgulloso de sí mismo, y todo esto es simplemente perturbador. Pensar que Seth y Catalina llegarían tan lejos para cumplir una fantasía estúpida y tomar como blanco a una mujer inocente que no quería formar parte de eso. En el juicio, la fiscalía expuso todo.
Incluso mostraron cartas en la corte, escritas tanto por Seth como por Catalina, y en esas cartas ambos tenían planes de huir a otro país sin tratados de extradición. Pero no antes de encargarse de Roberta Gerken y Paul Hickok, los únicos dos testigos del crimen. Es realmente aterrador pensar que estas personas ni siquiera se detuvieron a pensar en sus acciones. Todo lo que querían era quedar impunes por el asesinato, incluso deshaciéndose de los únicos testigos. En el juicio, Catalina sí jugó la carta de la manipulación. Ella le dijo al tribunal que todo había sido idea de Seth y que se vio obligada a hacer todo lo que él le ordenaba porque temía por su vida. Mira, Catalina había comenzado una relación seria con Seth cuando ella tenía solo 18 años y Seth tenía 29. Así que es razonable suponer que Seth probablemente manipuló y lavó el cerebro de Catalina cuando ella era más joven. Pero aún así, eso no quita el hecho de que Catalina fue una participante voluntaria en todo esto. Solo porque te hayan desviado, eso no significa que no tengas que buscar tu propia redención. Pero Catalina afirmó que Seth controlaba todo lo que hacía, la obligaron a cortar todo contacto con sus padres. Y ahora, esto fue sumamente desgarrador tanto para ella como para su familia, y no debería haberle pasado. Pero tuvo muchos momentos en los que pudo haber evitado que este crimen ocurriera, y ese es el verdadero propósito de todo este juicio. En cuanto a que Catalina fue desviada por este hombre, esa es una historia para otro día. Lo único que importa ahora es el camino que ella tomó. Y Catalina terminó donde terminó. Y ahora Lizzie tuvo que pagar por eso con su vida. Ahora, déjenme ser claro. Sé muy bien lo difícil que puede ser alzar la voz contra una pareja abusiva. He visto cómo sucede esto en tiempo real. El miedo es un impulso increíblemente poderoso, pero el hecho de que Catalina haya traído voluntariamente a otra persona a este lío, sabiendo quién era Seth y cómo era probable que se comportara, eso es una traición como ninguna otra. Ella pudo haber salvado a Lizzie, pudo haber hecho otra cosa y pudo haber dado un paso al frente. Al menos pudo haber intentado convencer a Seth de encontrar a alguien que estuviera dispuesto a participar voluntariamente en esas fantasías. Pero no hizo nada de eso. Simplemente siguió la corriente y observó cómo su novio asesinaba a su amiga sin decir ni una sola palabra en su contra. Catherine estaba tan involucrada como Seth, e incluso pudo haber llegado al extremo de, no sé, inventar que Lizzie no podía ir esa noche, inventar algo. Tal vez Lizzie estaba demasiado ocupada, pero no lo hizo y facilitó el asesinato de su amiga. Bueno, en julio de 2013, Catherine aceptó declararse culpable de obstrucción a la justicia, conspiración y manipulación de testigos, a cambio de testificar contra Seth en su juicio. Y a cambio de una sentencia más leve, y cuando digo sentencia más leve, lo digo literalmente, le dieron apenas de 1,5 a 3 años de prisión. La familia de Lizzie no estaba nada contenta con esto. Prácticamente le tendió una trampa a Lizzie para que cayera y perdiera la vida. Lizzie confiaba en Catherine, y mira a dónde la llevó eso. De más está decir que sus padres y seres queridos expresaron su desprecio con palabras muy fuertes, y con razón. El juez también se dirigió directamente a Catherine y le dijo que ella era una de las principales razones por las que Lizzie ya no está entre sus seres queridos hoy en día. No la única razón, pero sí una fuerza impulsora importante. Pero menos de un año después, se llevó a cabo el juicio de Seth. Su defensa intentó echarle toda la culpa a Catherine, lo cual siempre es la jugada clásica, y la testigo estrella de su juicio no fue otra que Catherine. Ella testificó en su contra, y la fiscalía presentó montones de pruebas, incluyendo pruebas de ADN, su historial violento y su comportamiento con otras mujeres en el pasado. Fue un caso claro para el jurado, y el veredicto se dio. Seth fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Lizzie Marriott. Seth recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y permanecerá tras las rejas por el resto de su vida. Pero Catherine, por otro lado, fue liberada en 2016. Este caso es aún más doloroso de pensar porque el cuerpo de Lizzie nunca fue encontrado. Hasta el día de hoy, la policía y los voluntarios aún no han tenido éxito en encontrar el cuerpo de Lizzie. Su familia no puede despedirse de ella ni darle sepultura, y esto solo intensifica su dolor 10 veces más. Lizzie siempre quiso ser bióloga marina, pero nunca tuvo esa oportunidad. Pero tras su partida, su familia estableció el Lizzie Marriott Intrepid Explorer Fund, que permite a los estudiantes perseguir el sueño de Lizzie y hacer todas las cosas increíbles que ella iba a hacer. ¿Sabes? Lo que es particularmente inquietante es que Proverbios 1 casi literalmente da un relato paso a paso de este caso. Dice, si los pecadores te tientan, no consientas.
Ellos dirán, ven con nosotros, acechemos para derramar sangre, tendamos una emboscada al inocente sin motivo. Devorémoslos vivos como el Seol. Pero después añade, no sigas su camino. Aparta tu pie de sus caminos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Santiago 4:17 lo resume perfectamente al decir, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado.